Los hackers son como los héroes del mundo digital. Poseen las claves secretas para descubrir los misterios de Internet, pero también tienen la capacidad de crear un caos total. En otras palabras, poseen un poder inmenso, y ya sabes lo que se dice sobre el gran poder, ¿verdad? Desde ser el mártir supremo del ámbito digital hasta convertirse en un criminal internacional sorprendentemente joven y exitoso. Aquí te presentamos a los 20 hackers más peligrosos del mundo. Número 20. Kane Gamel. En el puesto 20, tenemos a Kane Gamel. Parece tan joven e inocente, ¿verdad? Pues no te dejes engañar por las apariencias. Kane Gamel admitió haber cometido 10 infracciones de la Ley de Seguridad Informática entre junio de 2015 y febrero de 2016, y eso es solo la punta del iceberg. Kane Gamel es un adolescente británico que logró hackear las cuentas de varios funcionarios de inteligencia y seguridad nacional de los Estados Unidos, incluido el exdirector de la CIA, John Brennan. Y lo hizo todo sin salir de su pequeño dormitorio en Colville, en el centro de Inglaterra. El joven extorsionó información de los centros de llamadas por teléfono y luego la utilizó para hackear cuentas. En particular, se hizo pasar por John Brennan con los operadores telefónicos de Verizon y AOL. Luego, el chico logró obtener varios documentos del buzón del exdirector de la CIA, incluida información sobre operaciones militares y de inteligencia en Irán y Afganistán. Pareció haber accedido a la nube de Brennan, restablecido la contraseña y tomado el control del iPad de la esposa de John Brennan, con quien habló por teléfono mientras ella llamaba al operador. No sé ustedes, pero yo quiero ver una película sobre este chico ahora mismo. Este joven también atacó a un exfuncionario de Seguridad Nacional, a quien llamó varias veces, e incluso logró que el mensaje "Eres mío" apareciera en la televisión familiar. Otros objetivos incluyeron asesores del expresidente estadounidense Barack Obama, un agente del FBI y la red del Departamento de Justicia, incluido el expediente de la explosión de la plataforma petrolera de Deepwater Horizon en el Golfo de México. Número 19. Adrián Lamo. En el número 19 tenemos a Adrián Lamo, generalmente conocido como el hacker sin hogar por su estilo de vida nómada. Se dice que Lamo pasaba su tiempo entre edificios abandonados y cibercafés, bibliotecas y universidades con conexiones a Internet, explorando redes y, en ocasiones, aprovechando fallos de seguridad. Primero captó la atención de los medios por infiltrarse en varias redes informáticas de alto perfil, como las del New York Times, Yahoo y Microsoft, hasta su arresto en 2003. En 2010, Lamo estuvo implicado en el escándalo de Wikileaks que involucró a Chelsea Manning, quien fue arrestada después de que Lamo la denunciara a las autoridades federales, alegando que Manning había filtrado cientos de miles de documentos clasificados del gobierno estadounidense. Desde marzo de 2011, se dice que Lamo pasó a la clandestinidad a causa del caso Manning. Sin embargo, el 10 de diciembre de 2011, apareció en Fort Meade, Maryland, para ser confrontado por Chelsea Manning. Lamo tenía síndrome de Asperger, que fue descubierto después de que denunciara su mochila robada a la policía. Los agentes notaron un comportamiento sospechoso y lo detuvieron. Tras permanecer en régimen psiquiátrico durante 72 horas, fue diagnosticado. El 14 de marzo de 2018, fue encontrado trágicamente muerto por causas desconocidas en un apartamento en Wichita, Kansas. Su padre anunció la noticia 2 días después en Facebook. Número 18. Owen Walker. En 2008, un joven llamado Owen Thor Walker, residente en Nueva Zelanda, apenas había alcanzado la mayoría de edad cuando se declaró culpable de los cargos de delitos cibernéticos. Bajo su alias de hacker, Akil, el FBI lo seguía de cerca por haber desarrollado un malware que le permitió crear una botnet. En febrero de 2006, colaboró con un estudiante de la Universidad de Pensilvania para atacar los servidores del establecimiento usando su botnet. Walker lideraba una organización internacional de piratas informáticos que causó daños por casi 26 millones de dólares. Walker también utilizó su botnet para ofrecer servicios a una empresa que quería instalar Advar. Sin embargo, fue absuelto por la justicia de su país y solo tuvo que pagar una pequeña multa. Este prodigio de la informática, que también tiene síndrome de Asperger,
llamó la atención de la policía de Nueva Zelanda, que quería utilizar sus habilidades para su propio beneficio. Finalmente, fue la empresa Telstraclear, filial de la australiana Telstra, la que le ofreció una posición. Su misión es asesorar a las empresas para protegerse mejor contra la piratería. La ironía de este caso es notable. Número 17. Kevin D. Kevin Lee Poulsen, nacido en 1965 en Pasadena, California, es un famoso ex-hacker y friki estadounidense conocido como Dark Dante. Fue el primer hacker acusado de espionaje en Estados Unidos. Desde entonces, se convirtió en periodista y actualmente es editor del periódico en línea Wired News. También ha sido contratado por el gobierno de Estados Unidos para luchar contra la pedofilia en Internet. Su primera intrusión conocida fue en 1983, cuando tenía 17 años. Sus padres le compraron un TRS-80, con el que se conectó a la red ARPANET de la UCLA, el antecesor de Internet, con la ayuda de un hacker mayor. Probablemente debido a su corta edad, no fue acusado. En 1985, fue contratado como programador por SRI International y Sun Microsystems como consultor de seguridad informática para el Pentágono. Esto no le impidió realizar actividades ilegales. En 1987, obtuvo una cinta magnética con un documento clasificado que detallaba el plan de vuelo de un ejercicio militar llamado CPX Cerberus Dragon, en el que participaron cientos de paracaidistas en Fort Bragg, Carolina del Norte. También ingresó a una red llamada Massnet, perteneciente al ejército. Poulsen tenía habilidades avanzadas para forzar cerraduras, que utilizó para entrar en las centrales telefónicas de Pacific Bell. Robó interruptores y otros equipos, así como códigos de acceso que le permitieron intervenir los teléfonos de los miembros del equipo de seguridad de la empresa encargados de localizarlo. También obtuvo números de teléfono inéditos del consulado soviético en San Francisco. Número 16. Albert González. Albert González y sus dos cómplices fueron arrestados por hackear 130 millones de tarjetas de crédito, en el mayor robo virtual de la historia. Su modus operandi, hazte rico o muere en el intento, fue meticulosamente planeado. González estudiaba la lista de las 500 mayores empresas estadounidenses para identificar las más prometedoras. Luego visitaba tiendas para analizar su método de pago y comprender sus vulnerabilidades. Más adelante, González y sus cómplices alquilaron ordenadores bajo nombres falsos en los estados de Nueva Jersey, California, Illinois, y en países como Letonia, Países Bajos y Ucrania. Su operación se basaba en explotar debilidades del lenguaje de programación SQL, comúnmente usado en bases de datos. Una vez dentro de los sistemas de las empresas objetivo, los hackers instalaron un software malicioso capaz de evadir 20 programas antivirus. Este software creó una puerta trasera, permitiendo a los hackers acceder a los sistemas de sus víctimas, interceptar transacciones con tarjetas de crédito en tiempo real antes de que fueran cifradas, transmitir la información a sus ordenadores y borrar todo rastro de su actividad. Desde octubre de 2006 hasta mayo de 2008, los hackers lograron desviar la información de 130 millones de tarjetas, vendiéndola al mejor postor en Internet. Se estima que el precio de venta de una tarjeta varía entre $10 y $100, dependiendo de los límites de crédito. Número 15. Kevin Mitnick. Conocido como el Cóndor o el hacker del lado oscuro, Kevin Mitnick es sin duda un pionero del hacking informático y el primer hacker real de la historia. Ahora, con 59 años, lleva una vida ordenada como consultor de TI para su propia empresa. Sin embargo, su vida parece sacada de una auténtica película de atracos. Con solo 17 años, se hizo famoso al infiltrarse en una central telefónica y desviar llamadas de abonados a su antojo. Aunque hoy en día este tipo de delitos ya no impresionan a nadie, en 1979 fue un pequeño golpe maestro. El concepto era entonces completamente diferente, y la población estadounidense apenas empezaba a descubrir los preceptos de Internet. 2 años después, sufrió su primer revés cuando se infiltró en los archivos de una computadora del Pentágono. Lo hizo de nuevo y fue atrapado por el FBI.
Durante su condena, estuvo recluido en condiciones reservadas para los peores criminales. Al salir de prisión, tenía prohibido acercarse a cualquier objeto potencialmente pairetebel. Representado como un personaje extremadamente peligroso por los medios y las autoridades judiciales, la sociedad lo veía como el hombre que podía secuestrar sus negocios. Pero eso es todo, ya que fue el primer criminal virtual. La gente no tenía idea del alcance de lo peligroso que podía ser la piratería de datos informáticos, y el mundo no estaba tan informatizado en aquel entonces. Los más preocupados y asustados eran los gobiernos, que sabían que podía acceder fácilmente a sus archivos ultrasecretos, habiendo ya descifrado los sistemas más avanzados de la época, como los de Pacific Bell, Fujitsu, Motorola, Nokia y Sun Microsystems. Número 14. Jonathan James. Jonathan James podría haber sido un gran bromista. A los apenas 13 años, se divertía irrumpiendo en las redes informáticas de las escuelas de su localidad. Más tarde, pirateó el sitio web de la compañía telefónica Bell South y sustituyó la página de inicio con mensajes humorísticos para demostrar su habilidad. Esto evidenció la débil seguridad de Bell South. Jonathan vivía con sus padres en Pinecrest, al sur de Miami, y las computadoras eran su especialidad desde que tenía 6 años. Se dedicaba a ello con tal fervor que su padre tuvo que confiscar el ordenador familiar, que usaba por las noches. Se dice que incluso se escapó para que le devolvieran la computadora, demostrando así de lo que era capaz. Con solo 16 años, Jonathan se infiltró en la red de la NASA en 1999. La Agencia Espacial Estadounidense sufrió el robo de archivos y software valorados en $17 millones, incluyendo uno que contenía el código fuente de la Estación Espacial Internacional. Debido a esta intrusión, la NASA tuvo que apagar sus sistemas durante 3 semanas para repararlos. Jonathan fue arrestado rápidamente, pero debido a su corta edad no cumplió condena en prisión. Número 13. Vladimir Levin. En 1995, Vladimir Levin, graduado en Matemáticas y Bioquímica de la Universidad Tecnológica de San Petersburgo, dirigió un grupo de piratas informáticos rusos en el primer robo virtual a un banco internacional conocido públicamente. Usando una computadora portátil en Londres, Levin pudo acceder a la red de Citibank y obtener una lista de códigos y contraseñas de clientes. Luego se conectó exactamente 18 veces durante varias semanas y logró transferir la considerable suma de $37 millones a cuentas controladas por sus cómplices repartidas en Estados Unidos, Alemania, Finlandia, Israel y los Países Bajos. Aunque Citibank pudo recuperar todos los fondos robados, excepto alrededor de $400, se contactó con las autoridades, quienes localizaron a Levin y lo arrestaron en un aeropuerto de Londres. Después de una larga batalla para evitar la extradición, Levin finalmente fue enviado a los Estados Unidos para ser juzgado, donde fue declarado culpable y sentenciado a 13 años de prisión. Además, se le ordenó devolver a Citibank $240 millones. Otros miembros de su grupo también se declararon culpables de conspiración para cometer fraude bancario y cumplieron sus respectivas condenas. Número 12. Gary McKinnon. Gary McKinnon, nacido en Glasgow en 1966, es un informático autodidacta que considera este campo como un hobby. Su primer trabajo consistió en instalar y configurar estaciones de trabajo con Microsoft Windows. Posteriormente, pasó a otras funciones por diversión, trabajando en programas de videojuegos y experimentando con su talento en varios campos avanzados como inteligencia artificial, algoritmos genéticos, lógica difusa y gráficos por computadora. McKinnon fue acusado por Estados Unidos de llevar a cabo el mayor hackeo informático militar de todos los tiempos. Supuestamente, irrumpió en 97 ordenadores pertenecientes al ejército estadounidense y a la NASA en 2001 y 2002. Las redes informáticas en cuestión pertenecían a la NASA, el ejército, la Marina, el Departamento de Defensa, la Fuerza Aérea y el Pentágono. Estados Unidos estima que los delitos imputados causaron daños valorados entre $700 y $800 mil.
McKinnon protestó diciendo que solo buscaba establecer la existencia de naves espaciales de origen extraterrestre y afirmó estar absolutamente seguro de que los estadounidenses habían logrado recuperar tecnología antigravedad industrial extraterrestre. Decir que era excéntrico es quedarse corto. En un momento de su vida dejó de limpiarse y vivió en bata de baño en su apartamento. Luego, pasó sus días y noches pirateando computadoras militares estadounidenses, obsesionado con encontrar información sobre extraterrestres, todo desde la casa de la tía de su exnovia en el norte de Londres. Número 1. Michael Mafia Boy. Michael Mafia Boy ganó notoriedad después de lanzar una serie de ataques de denegación de servicio en febrero de 2000 contra importantes sitios web comerciales, incluidos Yahoo, Amazon.com, Metrade, eBay y CNN, y solo tenía 15 años. Los ataques, que ocuparon los titulares internacionales, supuestamente costaron a las empresas un total de aproximadamente $17.000 millones. El FBI y la RCMP comenzaron a interesarse por Mafia Boy después de que él afirmara en IRC que era el autor del ciberataque. Se convirtió en el principal sospechoso después de alardear de haber cerrado el sitio web de Dells, información que no se había hecho pública. En ese momento, fue arrestado el 15 de abril de 2000. Mafia Boy utilizaba software proporcionado por otros crackers, y el FBI y la RCMP, que lo observaban, vieron que no era un hacker experto, sino más bien un niño sin refinar. Sus acciones siguen siendo, hasta el día de hoy, uno de los atentados que más víctimas han causado en la historia. Utilizó software creado por otros piratas informáticos porque no conocía suficiente lenguaje C para desarrollar sus propios programas de denegación de servicio. También utilizó el software Treno, diseñado con otro miembro del grupo de hackers al que pertenecía, llamado TNT. Número 10. El Ejército Electrónico Sirio. El Ejército Electrónico Sirio es un grupo de hackers cuya creación remonta al inicio de la Guerra Civil Siria en 2008. Compuesto principalmente por jóvenes sirios, el grupo ha sido responsable de numerosos ciberataques contra medios de comunicación occidentales que consideran hostiles a Bashar al-Assad, incluyendo la BBC, el New York Times, CNN.com, France Press, el Washington Post e incluso el Financial Times. La organización no gubernamental Human Rights Watch y Microsoft también han sido víctimas de sus ataques en algunos de sus servicios. El grupo se presenta como un conjunto de jóvenes sirios entusiastas que no pudieron permanecer pasivos ante la distorsión masiva de los hechos sobre el levantamiento en Siria. En 2013, uno de los representantes describió que el grupo quería proteger a su país de la campaña mediática en Siria, que según ellos estaba llena de mentiras e invenciones de los medios de comunicación. Los expertos en hacking los describen como personas poco sofisticadas que traicionaron a una organización con muy pocos recursos, pero el principal ataque del ejército electrónico sirio fue piratear la cuenta de Twitter de Associated Press el 23 de abril de 2013. Un tuit de la agencia anunció 2 explosiones en la Casa Blanca y la lesión del presidente Barack Obama. La información se publicó poco después de los atentados del Maratón de Boston y parecía lo suficientemente creíble como para provocar un pánico general en Wall Street, lo que llevó a una pérdida de $136.000 millones en la capitalización de mercado. Número 9. Escuadrón Lagarto. La gran mayoría de los ataques llevados a cabo por el Escuadrón Lagarto son ataques de denegación de servicio. Este tipo de hack consiste en ahogar los servidores con una gran cantidad de solicitudes para provocar una sobrecarga e impedir que funcionen. Es un ataque bien conocido realizado por piratas informáticos que no requieren habilidades excepcionales en seguridad informática. Por otro lado, cuanto mayor sea el objetivo, mayores serán los recursos materiales necesarios para el ataque, y aquí es donde destaca el Escuadrón Lagarto. El grupo ha asumido una infraestructura muy pesada. Las redes de juegos en línea de las consolas de Microsoft y Sony, Xbox Live y PlayStation Network, fueron atacadas en varias ocasiones durante diciembre de 2014. El día de Navidad, ambos servicios quedaron fuera de línea, siendo Sony el más gravemente afectado. Los ataques fueron reivindicados por el Escuadrón Lagarto en Twitter. Además de hackear la página de inicio de Malaysia Airlines, el grupo también atacó Machinima.com, un sitio de transmisión de videojuegos.
Uno de los grupos, con muchas cuentas de Twitter, publicó amenazas de bombas sobre un vuelo en el que viajaba John Smedley, presidente de Sony Online Entertainment, filial del grupo centrado en los videojuegos en línea. Su vuelo fue desviado. Cuando les pidieron que justificaran sus crímenes, los piratas respondieron que lo hacían por la diversión. Número 8. Anonymous. Anonymous no necesita presentación. Son anónimos hasta el día de hoy, y se desconoce la fecha exacta de su creación. Desde 2003, el colectivo comenzó a atribuirse varios hacks y ataques DOS. Para comunicarse, los miembros de la comunidad han establecido códigos, y cuando aparecen en público, llevan la máscara de Guy Fawkes, personaje de la película V de Vendetta. Esta máscara, que garantiza su anonimato, apareció por primera vez durante las manifestaciones frente a la sede de la iglesia de Scientology en 2008 y se convirtió en su firma. A partir de entonces, Anonymous ha reclamado en sus propios términos la libertad de expresión y la apertura absoluta de Internet mediante campañas de piratería. Comenzaron poco a poco, por ejemplo, eliminando artículos en sitios web que consideraban que desafiaban esta noción de libertad de expresión. La comunidad también practica regularmente el doxing, que consiste en recopilar datos personales del objetivo antes de exponerlos públicamente. Anonymous se enfrenta activamente a organizaciones que consideran que violan los valores fundamentales del grupo, como la Iglesia de Scientology, los gobiernos de Australia, Egipto, Irán y Zimbabue, y los grupos anti-LGBTQI. Estos son solo algunos de sus objetivos. Además, Anonymous es conocido por ser un grupo de activistas con un sentido del humor muy peculiar y divertidísimo. Número 7. George Hoth. George Hoth se hizo conocido por su trabajo para desbloquear el iPhone, así como por ser el primero en hackear la PlayStation 3, lo que le valió una gran demanda por parte de Sony. Actualmente trabaja en proyectos de vehículos autónomos con la empresa Kame AI, que fundó en 2015. El 21 de agosto de 2007 logró desbloquear la función telefónica del iPhone. Hasta entonces era imposible utilizarlo fuera del marco de una suscripción con AT&T. Hoth publicó su ensayo en su blog durante 3 semanas, ayudado por otros 4 piratas informáticos. También publicó todos los complicados pasos para desbloquear el iPhone, acompañado de un vídeo didáctico. El método explicado requiere abrir el dispositivo, cortar cables, soldar y luego reprogramar el iPhone con algún software. El 24 de agosto de 2007, invitado por el canal de televisión CNBC, realizó la manipulación en vivo. Mientras tanto, abrió un nuevo blog dedicado al desarrollo del sistema de geolocalización para el iPhone 3G. También incursionó en el rap bajo el seudónimo de Tom Cruise. Respondió a Sony durante su juicio con un vídeo de rap publicado en YouTube en 2010. Además, fue el primero en hackear la PlayStation 3 y lo hizo en 5 semanas, mientras que varias comunidades de hackers lo intentaron durante 3 años. Número 6. David L. Guerrero. Toda la popularidad de David Smith llegó después de la creación del gusano informático Melissa. El 26 de marzo de 1999, el gusano sobrecargó los sistemas de mensajería al propagarse de un usuario a otro a través de correos electrónicos infectados. Melissa era un virus informático malicioso. El virus estaba contenido en un archivo adjunto de correo electrónico que, al abrirse, permitiría el acceso a la computadora de la víctima. El virus fue diseñado para propagarse a sí mismo y a otras computadoras a través del correo electrónico e infectó también. El daño estimado fue de $385 millones. Smith, quien fue arrestado y sentenciado a 2 años de prisión y una multa de $5.000, dijo que el gusano nunca tuvo la intención de causar daños. Incluso dijo: "No esperaba ni anticipé la cantidad de daño que se produjo cuando publiqué el virus. Esperaba que cualquier daño financiero fuera menor e incidental. De hecho, incluí características diseñadas para evitar daños sustanciales. No tenía idea de que habría consecuencias tan profundas para los demás". La primera vez que se ocultó el gusano Melissa fue en un archivo que contenía contraseñas de sitios porno. ¿Por qué el nombre Melissa?
Smith dice que el nombre Melissa proviene de una bailarina exótica que conoció durante un viaje a Florida. Número 5. Robert Tappan Morris. El 2 de noviembre de 1988, Robert Tappan Morris, un estudiante de informática, lanzó lo que más tarde se llamó el gusano Morris, que bloqueó decenas de ordenadores en Internet. Durante el juicio de Morris, el tribunal estimó que el coste de eliminar el virus rondaría los 253 millones de dólares. Este fue el evento que condujo a la creación del Centro de Coordinación del CERT y la lista de correo de Fagos. Morris es la primera persona en la historia condenada en virtud de la ley de abuso y fraude informático de Estados Unidos. El gusano Morris es una celebridad por derecho propio, considerado el primer gusano de Internet. ¿Qué es un gusano informático? Es un tipo de malware que propaga copias de sí mismo de una computadora a otra. Puede replicarse sin intervención humana y propagarse rápidamente a través de la red o Internet. Significa que si no se detiene, continúa y continúa hasta que no quedan computadoras que infectar. Los gusanos suelen utilizar una red informática para propagarse, lo que les permite infectar otras computadoras en la misma red o aquellas conectadas a través de Internet. Pueden causar daños a archivos, redes y otros sistemas. También se pueden utilizar para recopilar datos o obtener acceso a redes y sistemas. En otras palabras, son malas noticias. Muy malas noticias. Número 4. Julian Assange. Valiente denunciante para algunos, activista peligroso para otros, Julian Assange tiene partidarios fervientes y enemigos formidables. Informático de profesión y activista por una Internet libre, abierta y transparente, no duda en piratear varios sitios de organizaciones estatales como la NASA o el Pentágono. En 2006, fundó Wikileaks con otros amigos activistas y se convirtió en uno de sus principales administradores. El objetivo de esta ONG sin fines de lucro era hacer públicos documentos confidenciales sobre casos de corrupción u otros abusos en círculos de poder como la política, el ejército, las finanzas o el entretenimiento. En 2010, Wikileaks provocó una verdadera explosión en la comunidad de inteligencia al hacer públicos más de 700 documentos confidenciales relacionados con las acciones diplomáticas y militares de Estados Unidos. Vimos un helicóptero Apache disparando contra civiles que obviamente no representaban una amenaza. Al menos 18 personas murieron, incluidos 2 periodistas de la agencia de noticias Reuters. Como se puede imaginar, esto no gustó demasiado a los estadounidenses y terminaron persiguiéndolo con 18 cargos, incluido el de espionaje por parte de la justicia estadounidense. En 2019, por ello corre el riesgo de ser condenado a 175 años de prisión. Sin embargo, las autoridades británicas se negaron a extraditarlo a Estados Unidos. Número 3. Yevgeny Mikhailovich Bogachev. En 2015, el FBI ofreció una recompensa de $3 millones a cualquiera que pudiera ayudar a capturar al hacker Evgeny Mikhailovich Bogachev, considerado una de las hackers más buscadas del mundo. Se sospechaba que estaba en el origen de un hackeo a gran escala mediante software que le permitió recuperar datos bancarios, contraseñas y datos personales en todo el mundo, todo por un importe de unos $100 millones. Según los agentes federales, los alias favoritos de Bogachev eran Slavo y Afortunado. Al frente de una vasta red criminal, supervisó la instalación de un software privado conocido como Game Over Zeus, que recogía información del FBI. Sin embargo, está muy lejos de esconderse. Evidentemente, no teme ser detenido y no oculta su lujosa vida, cómodamente instalado en Rusia. Hay muchas fotos en internet que lo muestran conduciendo autos de lujo o luciendo su pijama de leopardo. De hecho, según los federales estadounidenses, las autoridades rusas toleran todas las excentricidades de los hackers porque supuestamente trabajan para los servicios de espionaje del país. Es probable que el Kremlin hiciera la vista gorda ante los crímenes anteriores de Bogachev para asegurarse sus servicios y utilizar sus dones en beneficio propio. Y tenían razón al hacerlo cuando los funcionarios del FBI dijeron que la red creada por Bogachev con su juego sobre el software Zeus es una de las más sofisticadas y dañinas que jamás hayan visto. Número 2. Graham Ivan Clark.
Graham Ivan Clark fue sentenciado a 3 años de prisión por piratear cientos de cuentas de Twitter, en particular las cuentas de Joe Biden, Barack Obama, Elon Musk y Bill Gates. Graham Ivan Clark era solo un adolescente de 17 años en el momento del crimen. El joven se había declarado culpable de todos los cargos para que se le redujera la pena. Siendo muy joven en el momento de los hechos, fue condenado bajo la Ley de Infractores Juveniles de Florida y cumplirá su condena en una institución penal para menores. Sin embargo, si viola su libertad condicional, enfrenta un mínimo de 10 años de prisión en un centro para adultos. En julio de 2020, Graham Clark y otros dos, Mason Shepard y Naselli, fueron acusados tras el espectacular ataque de piratería en las cuentas de las celebridades. Había aparecido un mensaje pidiendo a los suscriptores que enviaran bitcoins a una dirección de internet. Según la investigación, la estafa permitió a los piratas informáticos embolsarse un total de varios millones de dólares. Muchos piensan que se trata de un crimen muy atroz, ya que el adolescente se apropió de cuentas de celebridades, pero el dinero que robó pertenecía a gente normal y trabajadora. Número 1. Aaron Swartz. Aaron Swartz se ha convertido en una figura por excelencia del activismo en Internet. Su compromiso con la libertad sigue marcando la red hoy, incluso 10 años después de que trágicamente se quitara la vida, aplastado por la presión de un gigantesco proceso en su contra que iba a comenzar un mes después en torno a su activismo en favor del conocimiento libre. La repentina desaparición de Aaron Swartz causó conmoción entre los internautas que compartían sus convicciones e incluso más allá. Sobre todo expuso el debate sobre el acceso irrestricto al conocimiento científico. Es precisamente su lucha por el acceso abierto lo que le valió fuertes represalias judiciales por su compromiso. Su principal hazaña fue haber recuperado artículos académicos a través de una base de datos de la red del MIT. Él también hizo todo lo posible para recuperar 48 millones de documentos de la revista Digital Library con el objetivo de hacerlos accesibles al mayor número de personas posible. Esto llevó al joven a chocar de frente con la legislación estadounidense intratable en materia de derechos de autor. También se cree que, gracias a sus valientes acciones, hoy en día tenemos más información científica en Internet y sin tener que presentar peaje en la entrada. Si te gusta ir a Reddit, por ejemplo, eso es gracias a él. Lo mismo ocurre si utilizas la licencia Creative Commons gratuita. Un hijo puro de Internet que descanse en paz. Como puedes ver, los piratas informáticos pueden usar su poder para el mal o para el bien. Si bien es cierto que los piratas informáticos a veces pueden hacer cosas que legalmente se consideran criminales, desde el punto de vista moral no siempre. Si el vídeo te ha gustado, agradecería que pudieras dejar tu suscripción y tu me gusta, de esa manera nos estás ayudando a seguir trayéndote contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo.